Gloria a Dios por este tiempo, el tiempo de la palabra de Dios. Ten lista tu Biblia, ya vamos a empezar. Vamos a ir buscando Juan capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29. Vamos también a orar en este momento y vamos a encomendar al Señor este tiempo tan precioso. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Encomendamos en tus manos este tiempo de la predicación, para que sean los corazones tocados y ministrados, que puedan tener libertad, sanidad, Señor, que puedan obtener un milagro, Señor. Pero el milagro más importante es la salvación y la transformación del corazón y del carácter, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Escribe ahí amén y amén. Juan 1:29 dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya ustedes saben, lo hemos predicado muchas veces, que Juan el Bautista ordenó a Jesús en el ministerio. Jesús perfectamente fue discípulo de Juan, y es más, luego cuando Juan muere, los discípulos que eran de Juan pasan a ser discípulos de Cristo. Uno de esos fue el hermano de Pedro, Andrés. Era discípulo de Juan y luego llegó a ser discípulo de Jesús. Se aproxima en este tiempo, el tiempo de la Semana Santa en casi todo el mundo de la cristiandad. Y en esta Semana Santa, pues la gente por lo general tiene sus rituales y cosas, muchas cosas, pero cuando tú haces un balance y le preguntas a la gente por qué murió Cristo, yo que lo he hecho, he recibido muchas sorpresas en esas respuestas. Por ejemplo, una de esas respuestas que he recibido es: Cristo murió por la verdad. No sé si usted lo ha escuchado. Cristo murió por la verdad. Y pues yo la respuesta que digo es: Cristo no murió por la verdad. Amén. Cristo murió fue por nuestros pecados. Cristo murió porque era inocente. Cristo murió porque lo mató a los judíos. Fueron los romanos que mataron a los judíos. Pero en fin, hay muchas cosas que se dicen sobre la muerte de Jesús. Y hoy vamos a hablar esto. ¿Por qué razón Jesús murió? Y murió en la cruz. ¿Por qué razón Jesús murió? ¿Por qué razón? Aquí tenemos una introducción, y esta introducción, Juan el Bautista dice: He aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan hace referencia de Cristo diciendo que es el Cordero de Dios? ¿Tendrá algo que ver esto con la muerte del Señor Jesús? Pues déjame decirte que tiene mucho que ver sobre esto. En Génesis, en los primeros capítulos, en el capítulo 3, versículo 21, anótalo por favor, Génesis 3, 21, dice la Escritura que cuando fueron descubiertos por el Señor que Adán y Eva habían pecado, dice el texto, que el Señor los cubrió con pieles de animales. Es así, tanto una piel para Adán como una piel para Eva. Ustedes saben que no se le puede quitar la piel a un animal sin haber hecho un sacrificio con ellos. Entonces es la primera vez que la tierra recibe sangre y se derrama sangre en la humanidad, en el mundo entero, para cubrir la falta de los seres humanos. Así que de ahí empieza en adelante, para cubrir la falta, el pecado, la transgresión que se ocurre entre Dios y el hombre, hay derramamiento de sangre. Eso lo aprendió Abel. Abel lo aprendió muy bien, Caín no tanto. Abel aprendió que para agradar a Dios y en este tiempo de sacrificio tiene que haber derramamiento de sangre. Así es. Entre otras cosas, la idea del derramamiento de sangre es un sustituto. Quien había pecado no eran esos animalitos, quien había pecado era Adán y Eva. Y la paga del pecado es muerte. El Señor les dijo: el día que comieres de este árbol, de cierto morirás. En ese efecto murieron espiritualmente. Hubo un resquebrajamiento ahí en la relación entre el hombre y Dios. No hay amistad, quedó enemistado, no porque Dios hubiese hecho algo, sino porque el hombre desobedeció de manera voluntaria, engañado, pero voluntariamente. En ese sentido no hubo más nada que hacer, porque el hombre violentó la norma. Pero el Señor ha podido exterminarlos a ellos, mas no lo hizo. En este caso cubrió sus faltas con la sangre de otros animales. Y esto fue evolucionando. ¿Hacia dónde apuntaba el sacrificio? Apuntaba
a un mejor sistema en la cual el hombre pudiese tener la oportunidad de mejorar su relación con Dios. Es por eso luego que cuando vienen las tablas de los mandamientos, que Israel sale de Egipto, el Señor les establece una de las fiestas. Una de las fiestas que establece allí es la famosa fiesta del Yom Kippur. Yom día y Kippur quitar, el día de quitar. Y era un día especial, era un día en el cual la gente tenía que ir a la presencia del Señor con arrepentimiento, con un corazón quebrantado. Había una serie de sacrificios, en especial un cordero llevado y sacrificado, derramaba sangre. La sangre que se derramaba de este cordero se topaba en una taza y luego el sumo sacerdote, que era un mediador entre Dios y los hombres en ese momento, mojaba sus dedos en esa taza y salpicaba a las personas que estaban pendientes del sacrificio allí. Y le decía, esta sangre que derramó este cordero inocente fue derramada para cubrir la falta de los pecados de ustedes. Así que no olviden de echar la sangre encima. La gente tenía la sangre encima y recordaba que el Señor había cubierto sus faltas. Tú sabes, cubierto, o sea que ya no las ven. Pero eso ocurría una vez al año, o sea, una vez al año. Así que el próximo año tenía otra vez que validar ese sacrificio y se cubría una y otra vez. Así que no era un sacrificio perfecto. Pero ustedes saben, como dice la Biblia, que es una sombra de lo que tenía que venir, ¿cierto? Recuerden ustedes muy bien que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así que el Señor se acordaba de las faltas. Una vez pasaba el tiempo, se acordaba de las faltas y la idea no era que el hombre muriera, había que cubrir otra vez la falta, otra vez había que cubrir. Y el asunto era otra vez derramar sangre, otra vez sacrificios cruentos, otra vez había que tapar la ira, calmar la ira por causa del pecado de la humanidad. Así que el asunto apuntaba cada vez más a mejorar este sacrificio. El asunto era que ¿qué tipo de animal tenía que sacrificarse para que fuera perfecto? Pues en esta tierra no hay nada perfecto que pudiese cubrir completamente y eternamente la falta. Solamente era año por año. Ahora bien, mira lo que dice Malaquías en el capítulo 1, en el versículo 8. Vamos a ver, dice así la palabra de Dios, dice Malaquías 1:8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. ¿Y por qué les digo esto? Resulta uno de los grandes problemas que había en el tiempo de los sacrificios, ya las personas estaban tomando esto de forma rutinaria y se estaba perdiendo el valor de lo que esto era. Así que había exageraciones y había desprecio como tal. Entonces la gente decía, bueno, como de todo modo va a ser sacrificado, pues demos, no, que no sea tan importante. Y el Señor comenzó a darse cuenta que en vez de perfeccionarse el sacrificio, se estaba desmejorando. La gente no le estaba dando la importancia que era. Así que la evolución hacia la salvación de la humanidad no se estaba dando correctamente. Mira lo que sigue diciendo Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor. En pocas palabras, le está diciendo el Señor allí, si ustedes son capaces de regalarle ese cabrito enfermo a su príncipe cuando cumpla años, por ejemplo, o en la boda de su hija vas a llevarle un animalito enfermo. No lo harías. Tomaría lo mejor de tu rebaño para ofrecerlo, ¿verdad? En cambio, al Señor le estás dando los enfermos, le estás dando el ciego, le estás dando el débil, etcétera. O sea, no lo estás haciendo bien. Es algo muy parecido a la actitud que asumió Caín en el huerto de Edén, allá, cerca del huerto de Edén, cuando él comenzó a ofrecer lo que no era porque había asumido una mala actitud con Dios. Amados, no podemos descuidarnos en nuestra relación con Dios. La gente da por sentado que estamos agradando a Dios y eso no es así. La única manera que nosotros estemos agradando a Dios es que hay un puente que nos conecte con Dios.
Y naturalmente no existe ningún puente espiritual. ¿Qué escalera hay que nos comunique con Dios? ¿Qué avión nos puede llevar a la presencia del Señor? Dígame, ¿qué puente existe en la vida real que nos pueda conectar al cielo? No hay, no existe, humanamente hablando. Pero el Señor tuvo en cuenta eso. Amén. ¿Y qué tuvo en cuenta? Dijo, esta gente necesita un puente. Necesita conectarse conmigo. La sangre de estos animales no les va a servir eternamente. Entonces, el Señor dice, voy a mandar a alguien con sangre perfecta, sin mancha, sin pecado. Cuando hablo de sangre perfecta, no estoy hablando de algún tipo de sangre, ni sangre azul, ni nada por el estilo. Estoy hablando una persona que no haya cometido pecado. ¿Cierto? Entonces, ¿ahora qué? Muy bien. Entonces, bien tiene razón Juan cuando escribe en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el verbo, que es Dios, que estaba en la eternidad con el Padre, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, se hizo carne entre nosotros y vino a la tierra y se manifestó como hombre. Dejó su deidad allá, la eternidad la dejó, se despojó de sí mismo para venir a salvarnos a nosotros. Porque él sabía que así como iba la humanidad, iba a la perdición absoluta. Porque aunque Dios le había dado un sistema por la cual se podrían cubrir la falta, ellos mismos comenzaron a despreciar este sistema que Dios le había dado. Y comenzaron a abandonar la causa, a tomar a la ligera los sacrificios. Siempre fue un problema. Los hijos de Aarón así lo hicieron. Y en el transcurso de la humanidad, la gente comenzó a despreciar este tipo de cosas. Amado, el Señor dice, no más, no me agrado más de sacrificio, ni la grosura de los corderos, ni de bueyes, ni de nada. Estoy hastiado de sacrificios, porque entre otras cosas lo hacían de forma mecánica. No se estaban arrepintiendo como iba a ser. ¿Por qué? Porque sus obras demostraban que no se estaban arrepintiendo. Así que el Señor dijo, wow, listo. Esta gente no está entendiendo, tengo que hacer algo aquí. Hay que cambiar el rumbo. Y por amor, el Señor vuelve e interviene y comienza a encauzar de nuevo a la humanidad hacia la salvación. Así que Dios dice, bueno, listo, voy a apuntar a la perfección. Y es donde Cristo aparece. Entonces Jesucristo aparece, Juan le abre las puertas, ¿cierto? Le hace una antesala, Jesús aparece. Comienza a predicar la palabra y la gente comienza a seguirlo a él. Y él comienza a decir, apuntando, diciendo, es necesario que yo muera. Mira lo que dice el Señor y vámonos a Juan en el capítulo 10, en el versículo 17. Mira lo que el Señor dice, Juan 10:17 dice, vino pues Jesús y halló que 10:17, sí, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí mi Padre. Algunas personas me han dicho, es que el diablo mató a Jesús. No, eso es una herejía. ¿Cómo se le ocurre a usted pensar que el diablo mató a Jesús? El diablo ni siquiera entendía qué es lo que estaba pasando, estaba tanteando. Unas veces incitaba a la muerte y otras veces le decía a Jesús, no te mueras, cuando hablaba a través de Pedro. Así que el diablo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Él estaba tanteando a ver cómo era el asunto. Y Jesús se ofreció a sí mismo. Nadie lo mató. Él dice, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué quiere decir? Que él fue el autor y consumador de todo el proceso. De ahí decimos el autor y consumador de la fe. Nadie lo ayudó. Él no necesita a nadie porque él es Dios. Amén. Así que él entregó su vida. Amén. Él entregó y se lo dijo a Poncio Pilato. Tú dices que tú me vas a salvar a mí. No. Tú tienes poder porque mi Padre te dio poder a ti. Tú eres una ficha más en este asunto. No te tires. No te pienses tú que eres más importante. No. Es necesario que se cumpla, se va a cumplir según la voluntad del Padre. Así que Jesús entregó su vida de manera voluntaria.
y lo hizo por amor a nosotros. Él ha podido bajarse de la cruz, claro que sí. Él ha podido, como le dijo a Pedro, 12 legiones de ángeles, claro que sí, que lo defendieran. Pero no lo hizo por amor, es más, cayó en la cruz, cayó, guardó silencio por amor a nosotros. Amado hermano, el Señor apuntaba a que ya no hubiese más sacrificio de animales, sino que este fuese el sacrificio máximo. Por eso lo escribió Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 53, verso 7. Dice así la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este es Jesús. Fíjense cómo Isaías ya comienza, ¿cierto? Comienza a hablar, a profetizar, y muchos otros también profetizaron, ¿cierto? Profetizaron sobre Jesús. Es más, la primera promesa, profecía que se habla del Mesías fue la que Eva dijo, y el Señor le dio a Eva, ¿cierto? Él te herirá, ella te dirá en el calcañar, pero tú le darás en la cabeza al diablo. De tu simiente vendrá. Esa fue la primera promesa de redención de Dios hacia la humanidad, no entender lo que venía al principio. Cristo le dio por la cabeza al diablo y el diablo no entendió lo que pasó. Ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Cristo le quitó la potestad, la autoridad, el poder que ya tenía la humanidad, porque así se lo hizo Adán. Adán, cuando pecó, le entregó esa autoridad al diablo y Cristo destronó esa autoridad y la toma para sí. Y todo aquel que vaya a él por fe será salvo y tiene vida eterna. El primer Adán, que fue el que conocimos en el huerto, falló, pero el segundo Adán, que es Cristo, cumplió a cabalidad los mandamientos y no falló. Por lo tanto, nosotros creemos no al primer Adán, sino que creemos en este segundo Adán que sí cumplió. Este segundo Adán es nuestro ejemplo a vivir. Ahora bien, cuando Cristo llegó al mundo, la gente no entendía qué estaba pasando. Es más, los rabinos y los ministros de su tiempo ni siquiera estaban apercibidos del nacimiento de Jesús. ¿Y por qué razón? Porque ellos esperaban que el Mesías apareciera en caballo blanco, en jinete de espada y derrotara a los enemigos a espada y sangre. Pues eso no es lo que el Señor quería. Porque ellos habían perdido de vista su batalla espiritual contra las huestes del mal y el pecado. Ellos pensaban entonces que la lucha era una lucha carnal. Amados hermanos y amigos, nuestra batalla ni siquiera es contra el hambre, ni contra la pobreza, ni contra este virus que está dando aquí. No es contra los políticos de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Nuestras batallas es espiritual contra huestes de maldad. Es ahí el asunto. Por eso Jesús le predicó a los griegos, por eso Jesús le predicó a los romanos, se ganó el corazón de soldados romanos y los convirtió a él. Muchos fueron sus discípulos de este caso, porque no eran sus enemigos. Los romanos no eran sus enemigos, ni tampoco los griegos eran sus enemigos. Hasta gente sirofenicia se acercaba al Señor. Bueno, mis amados, entonces la gente no estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando. Cuando Jesús quiso, y lo quisieron poner muchas veces de rey, él no lo aceptó, porque él lo que quiere ser es rey del corazón de las personas, salvarlos de esta manera. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Amados hermanos, Jesús es el Cordero Pascual, el Cordero del sacrificio. Él murió entre las dos tardes, la misma hora en que se ofrecía el sacrificio del Cordero. Allí Él derramó su sangre, ¿cierto? Y esa sangre es la misma que el sacerdote tomaba para salpicar a las personas. Esa sangre que Cristo derramó tiene el mismo efecto, pero mucho mejor. ¿En qué sentido? Que la sangre de los corderos solo cubrían la falta, ¿cierto? La ocultaban delante del Señor. Ya Dios no veía la falta, pero el otro año tenían que volver a hacer lo mismo. Bien, entonces iban de año en año ocultando. No, en Cristo Jesús es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo está cubriendo, la está quitando. La está quitando, borrando, porque ninguna sangre podía borrar, no había detergente que pudiese limpiar las manchas del pecado, solamente lo ocultaban al Padre. En cambio, la sangre de Cristo tiene poder
para borrar cualquier pecado, por feo, por horrible que sea. Tiene el poder para borrar todas las maldades de la humanidad de una vez y para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice Hebreos capítulo 10, verso 12. Hebreos 10, 12. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Amados, Cristo murió una sola vez por los pecados de la humanidad y resucitó. Entonces, todo aquel que cree en él, el Señor le da la potestad de ser llamados hijos de Dios y le da la potestad que se valide en el momento que cree. Si es ahora mismo, que hayan pasado 2000 años de su sacrificio, si tú crees ahora mismo, ese sacrificio se hace válido para ti. De una vez y para siempre. Jesús murió para que tú hoy pudieses obtener salvación. Miren, cuando el sacerdote sacrificaba el cordero y esparcía la sangre, y la persona veía la sangre en ellos y le decían: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ah? Y esta sangre ha sido derramada para el perdón, para cubrir tu falta. La pregunta es, ¿a quién le convenía creer? ¿Al cordero muerto, al sumo sacerdote o al pecador que tenía que recibir el beneficio? Lógicamente, al pecador que tenía que recibir el beneficio. Él era el que más le interesaba que le perdonaran los pecados. No es que la paga del pecado es muerte. ¿Ah? Él no le convenía morir. Dice, claro que creo con todo mi corazón. Claro, ahora mismo creo. Bendita esta sangre que me cubre. Y el Señor no veía el pecado. ¿Qué veía el Señor? El rojo de la sangre. Amado hermano, en el momento que tú creíste, el sacrificio de Cristo se hizo válido y la sangre de Cristo ha sido vertida sobre ti y te ha limpiado de toda mancha de pecado. ¿Cómo te ve el Padre? No ve tus pecados, ahora ve el rojo de la sangre de Cristo. Entonces podemos decir que la sangre de Cristo tiene poder para borrar cualquier pecado. Y hasta ahí. Porque algunos han tomado la sangre de Cristo como amuleto. Me voy a meter en este callejón oscuro y me cubro con la sangre. Pues la sangre de Cristo no es un chaleco blindado contra las balas físicas. La sangre de Cristo está para limpiar tu pecado una vez y para siempre. Amén. No es un amuleto de buena suerte. Como algunos dicen, me cubro con la sangre de Cristo para hacer tal cosa. No. Quien te cubre con la sangre de Cristo es el mismo Cristo y te cubre para borrar tus pecados. No te cubre para que tengas buena suerte, para que te salgas con la tuya, para que manejes alta velocidad en las carreteras siendo imprudente, o para que te metas por callejones oscuros, o para que pelees con los demás y nadie te haga daño. No. O como algunos cuando oyen, te reprendo y me cubro con la sangre. No. Deje de andar más bien con malas amistades, lo que tienen que hacer. Entonces, mucho cuidado con esto, porque la sangre de Cristo se hizo para borrar tus pecados. Entonces, podemos decir que Jesucristo murió para salvarnos a nosotros. Amén. Murió en la cruz, porque en la cruz los romanos sacrificaban o mataban a los que consideraban malhechores, y así decía la Biblia. ¿Cierto? Que fue llevado de manera injusta a la cruz como si fuese un delincuente y recibió allí el cúmulo de la maldad del hombre en esa cruz. Por eso Jesús exclamaba y decía: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque él sentía en ese momento la carga del pecado y el Padre que hacía así en ese sentido. Pero no es que estuviese abandonado en ninguna manera y no es que estuviese solo, pero esa carga del pecado y la maldad de la humanidad Jesús la llevó. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Era un tremendo peso. Jesús muere, pero resucita y nuestro Dios está vivo. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia y encontraremos oportuno socorro para nuestras vidas. Así que diga al pecador: libre soy por la sangre del Cordero de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Me gusta la palabra de Dios. Amados hermanos, entonces no importa si han pasado 2000 años. Si tú crees ahora,
como dice Juan, al que cree, no al que crea, que es futuro, o al que creyó. No, 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 es el que cree ahora mismo. Si tú crees, ese sacrificio se activa para tu vida. Y se activa de tal manera que te hace salvo. Amén. Y no importa qué maldad hayas cometido. No hay nada lo suficientemente lejos que Dios no pueda rescatar. Amén. O pecado que Él no pueda perdonar. Tus pecados, Dios los puede perdonar. Dios puede contigo. Dios te puede restaurar. Y lo hermoso de esta transformación es que no solamente Dios nos borra nuestra maldad, sino que hace algo maravilloso. Y es que nos convierte en hijos de Él. ¿Cierto? Mas los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes no eras hijo, como algunas personas piensan y dicen, todos son hijos de Dios. No, qué pena, no me da pena, qué errado estás. Eso no es así. Hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Y Dios lo dijo muy claro. Hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que creamos en Jesucristo, su único Hijo, que fue entregado para que nosotros hoy obtuviésemos salvación. Así que Jesús no murió por la verdad. Amén. Jesús no murió por otra cosa. Jesús murió para darnos salvación a nosotros. Murió por los pecados de la humanidad. Murió por nuestras transgresiones. No hay justo ni uno solo. No hay quien pueda hacer la voluntad de Dios. Todos pecamos. Eso quiere decir que usted es un pecador. Yo soy un pecador. Usted necesita de Cristo. Yo necesito de Cristo. Solo no me puedo salvar. Por muy bueno que sea, no me puedo salvar solo. Y esto es importante y quiero que escuches eso. No es necesario nuevos sacrificios para el perdón de pecados. Si usted va y toma un corderito y lo sacrifica según el rito judío, Señor, acepta, eso no sirve para nada. Es un desperdicio. ¿Por qué razón? Porque ya Cristo lo hizo por ti. Es penoso y vergonzoso cómo hay personas que en esta Semana Santa se flagelan la espalda, ¡pa! Se golpean, caminan de rodillas, suben de rodillas sufriendo para pagar una manda, para pagar. ¿Qué le está pasando si ya Cristo sufrió por mí? Ya Cristo pagó por mí. Eso es una tontería, eso es perder el tiempo, eso es un sufrimiento en vano. Porque ya Jesús pagó el precio por mí. Oye esta palabra, Cristo pagó por ti. Y lo hizo de una vez, óyalo bien, y para siempre. No es necesario más sacrificios. El sacrificio cesó, no más. No se necesitan sacrificios para la salvación. Óyelo bien, ya pasó, ya ocurrió. Por mucho que alguien quiera hacerlo, no le va a funcionar. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Amén. Gloria a Dios. No existe otro. Aleluya. Solamente Cristo es el único puente que te puede conectar al Padre. Así que si el pecado destruye la relación que el hombre tiene con Dios y nos distancia con Dios, la solución es Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, la relación con el Padre se une de nuevo, se perfecciona porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, el puente. Eso quiere decir que nadie va al Padre si no es por Cristo. Nadie va al cielo si no es por Cristo. Puedes hacer las mejores obras, las más lindas del mundo. Puedes dar lo que tú quieras a los pobres. Puedes hacer obras maravillosas. Eso está bien que hagas obras maravillosas. Eso está bien que hagas las cosas bien hechas, pero eso no da salvación. Amén. El único que te puede salvar se llama Jesucristo. Ahora bien, ya salvo, tengo que hacer buenas obras, pero primero la salvación. Primero la salvación y después las buenas obras. Hay gente que quiere empezar al revés. Entonces comienzan a hacer buenas obras y luego piensan que a través de esas obras ya tienen el cielo comprado. La salvación no se compra. La salvación es por fe. Y Dios sabe quién cree y sabe también quién no cree. Así que en este momento, amado hermano, como no es por obras, es por fe, te hago un llamado. ¿Quieres ser salvo en este momento? ¿Quieres que la sangre de Cristo quite toda maldición de tu vida? ¿Borre todo pecado en tu vida?
te quite esas manchas de tu vida de pecado? Pues es sencillo. Si crees en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si crees en Jesucristo, serás salvo. Yo te voy a guiar para que tu fe se perfeccione en Dios. Y tienen que empezar dando un paso. Y un paso es con una oración. Así que cierra tus ojos. Ora conmigo estas palabras. Cierra tus ojos y ora conmigo en voz audible, que tú mismo te puedas escuchar. Amén. Si tienes voz, hazlo. Si tú eres mudo, bueno, ya ni modo, pero la idea es que hables. Amén. Y ora conmigo y di: Señor Jesús, gracias por esta palabra. Hoy entiendo por qué fuiste a la cruz. Tú eres ese cordero que quita la mancha del pecado que nos aleja de ti. Pero entonces ahora yo me arrepiento de mis maldades. Yo me arrepiento de haber desobedecido tus mandamientos, porque eso me separó de ti. Y ahora, con este arrepentimiento, quiero creer más y más en ti, Señor. Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Te acepto, dilo conmigo en voz alta, te acepto en mi corazón. Tú eres el único que me puede salvar. Perdona mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando pases lista yo pueda decir presente. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Te felicito. Gloria a Dios. Te felicito. Si hiciste esta oración, si eres una visita, que se conecta por primera vez o por segunda vez o por tercera vez, e hiciste esta oración, escríbenos ahí en el chat de YouTube o de Facebook. Escribe: hice la oración de fe. Uno de nuestros líderes te va a conectar enseguida para ayudarte en tu crecimiento espiritual y van a orar por ti, tus necesidades. Ahora quiero hacerle un llamado a aquellos que tienen tiempo en la palabra, a aquellos que ya han caminado de la mano del Señor por mucho tiempo y le han fallado a Dios. Una y otra vez han tenido comportamientos pecaminosos. Entonces, ¿tendremos que sacrificar de nuevo a Cristo para perdonarte? No. Ahora tienes una horrenda expectación de pecado en tu corazón. Y lo mejor que tú puedes hacer es arrepentirte de corazón y trabajar en esa conducta que te está alejando de Dios. Un pecado nunca viene solo, viene atado a otras cosas más. Y tiene una raíz en el corazón del hombre, una insatisfacción. Vamos a excavar allí para que eso no te termine apartando de los caminos del Señor y te enfríe de tal manera que te alejes y pierdas este regalo que el Señor te da. ¿Quieres hacerlo? Te invito a hacerlo. Cierra tus ojos y di: Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón. Te he fallado, he dado mal testimonio, Señor. Ayuda y fortaléceme el corazón, porque no quiero fallarte más. Muéstrame dónde me estoy equivocando, dónde estoy errando delante de ti. Yo quiero ser una persona santa que te agrade. Ayúdame, perdóname, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Trabaja en este asunto, amado hermano, y vuelve y practica las primeras cosas. La lectura de la palabra, más tiempo en oración. Ayuna, somete esta carne, ayuna, métete con Dios y Él te mostrará dónde estás fallando para que tu vida sea santificada. Amados hermanos, yo en este momento me despido, les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y nos vemos mañana. Gloria a Dios.